es muy difícil presentar a Juan José García Norro, para todos muy conocido. Cuando me pasaron el currículum eran 12 páginas, y yo le preguntaba, bueno, ¿qué, algo más significativo quieres que diga? Y como todo lo que le conocemos sabemos que es una persona muy humilde, pues más allá de lo puramente organizativo, como decano ahora de la Facultad de Filosofía de la Complutense, lo cual es también toda una responsabilidad y creo que un honor, ¿verdad? Para los que hemos pasado por esa casa. Señalar que el profesor García Norro forma parte de los grupos de investigación, sobre todo de fenomenología hermenéutica y de filosofía y filosofía primera. Forma también parte del departamento, es miembro del departamento de lógica y filosofía teórica de la Complutense. Voy a señalar, si les parece, las últimas publicaciones, por ejemplo, en artículos científicos, La religión moral o el cristianismo sin Cristo, El problema de la verdad en Heidegger, Humanismo en la época del transhumanismo, El uso del método socrático en el análisis de textos. También sabemos su especial vinculación con la enseñanza de la filosofía. De la posibilidad a la existencia, una vía escotista ensayada por Kant. Estos son algunos de los últimos artículos. En cuanto a libros, pues el último que coordinó, el de Diotima o de la dificultad de enseñar filosofía. Otro que también coordinó, Julián Marías, Maestros y amigos. Convirtiéndose en filósofo, estudiar filosofía en el siglo XXI. Y eso, podría continuar todos los 50 minutos que tenemos de sesión leyendo sus publicaciones, ¿no? Creo que tenemos la suerte de escucharle, creo que es el momento de disfrutar de lo que él quiera decirnos. Así que, José. Pues muchísimas gracias por tan calurosa presentación y, ante todo, es de justicia que muestre mi agradecimiento por la invitación que he recibido de estar en esta universidad y hablar pues, de un tema que para mí resulta pues, muy cercano en mis investigaciones y que quiero compartir con todos ustedes. Me preguntaba el profesor Tierro Carrasco, bueno, ¿qué puedo decir, ¿no? Yo le decía, bueno, pues di que estoy encantado porque me voy a encontrar con muy buenos amigos y eso es de lo que más orgulloso me siento. Y ya sin más preámbulo, vamos al asunto. Los antiguos cifraban el conocimiento, en fin, lo más que puede un hombre lograr, en una máxima. Eran muy sentenciosos y pensaban que a lo que debemos aspirar es a conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo, noxe autom, era, digamos, el precepto que indicaba el camino que hemos de seguir para que nuestra vida no se desperdiciara del todo. Conócete a ti mismo. Claro, este mandato, como cualquier otra obligación, presupone al menos tres cosas. Todo mandato presupone que lo mandado es asequible, está a nuestro alcance. No tendría sentido que se nos mandase aquello que se nos escapa, que está más allá de nuestras posibilidades. Ad impossibiliam non tenetur. Nadie está obligado a hacer aquello que no puede hacer. Por tanto, si los antiguos tenían razón, y es una máxima que debemos cumplir, la de buscar el propio conocimiento, el conocimiento de sí mismo, es que cabe conocerse a sí mismo. Pero en segundo lugar, toda máxima, todo precepto, presupone que lo mandado en él es algo arduo, difícil. Si fuera muy sencillo, si estuviera al alcance de la mano de cualquiera sin apenas esfuerzo, ¿por qué tomarse la molestia de enunciarlo? ¿Por qué combinar a los seres humanos a tener esa meta? No, si se nos manda es porque, aunque esté a nuestro alcance, resulta difícil. Y por tanto es posible que muchos de nosotros vivamos sin percatarnos de tener esa obligación y vivamos sin habernos conocido a nosotros mismos. No se nos manda respira, porque todos lo hacemos, ¿verdad? Se nos manda aquello que, en fin, debemos hacer, posiblemente no hacemos si no nos esforzamos suficientemente. Y en tercer lugar, claro, todo mandato presupone que lo mandado
es relevante, es importante, es significativo. No se nos manda algo que sea indiferente, que no tenga apenas valor, que no nos afecte en el núcleo de lo que somos. Conócete a ti mismo, por tanto, es algo que está a nuestro alcance, pero no va a resultar sencillo y puede tener una enorme importancia. Yo, de estos tres, elementos que están incluidos en todo mandato y por tanto en el mandato del autoconocimiento, solo me quiero fijar, al menos de momento, en los dos primeros. Quizás quepa decir algo sobre la importancia, ¿verdad?, sobre qué nos perdemos si no nos conocemos, pero quiero sobre todo centrarme en los dos primeros. Esto es, en la posibilidad de conocerse uno a sí mismo y en la dificultad que tiene esa tarea, aunque sea posible. Y me parece oportuno hacerlo porque la modernidad que inicia Bacon de Berulán, que inicia Descartes, han sentado un principio, a mi modo de ver, un poco extraño, pero que pasa como inconmovible, o al menos se ha mantenido hasta la más reciente contemporaneidad. Este principio lo que afirma es que el conocimiento de sí mismo es sencillo, todos lo realizamos, y es el único verdadero conocimiento que está en nuestra mano. Descartes, por ejemplo, sin ir más lejos, tanto en el discurso del método como en las meditaciones metafísicas, lo enuncia con una claridad insuperable, que es más fácil conocerse a sí mismo que conocer a los otros y conocer las restantes cosas. Bueno, es como si el autoconocimiento tuviera este privilegio de su facilidad. Y Descartes lo argumenta con dos series de razonamientos. Por una parte señala que el conocimiento de sí mismo es acompañante de toda la existencia humana. Siempre que vivimos en el sentido experimental, no meramente biológico, siempre que somos conscientes de nosotros mismos. Es, por tanto, un conocimiento concomitante que está, como la sombra detrás del cuerpo, pues en nuestro ejercicio de la conciencia. Si soy consciente de algo, soy consciente de mí mismo como consciente de algo. Todo cogito es un me cogitare, dice Descartes. Todo cogito es, a la vez, un pensarme a mí mismo, tan pronto como estoy pensando algo que no soy yo. Pero además, sostiene Descartes, cabe pensarse a sí mismo sin pensar otra cosa. Como si la conciencia fuera autárquica, como si no requiriese objeto alguno, más que sí mismo, para iniciar su pensamiento. Esto le lleva a Descartes a sostener que el conocimiento de sí, la autoconciencia, tiene un cierto privilegio frente al conocimiento de lo que no es yo, lo que no soy yo, lo que no es el sujeto. A lo que añade todavía un rasgo que lo privilegia, si cabe aún más, que es su infalibilidad. Mientras que el conocimiento de lo que no soy yo, no digamos el conocimiento de las otras mentes, que siempre se me oculta, ¿verdad? Diríamos, si Descartes es, según algunos, el filósofo enmascarado, pues detrás de la máscara del rostro, que siempre se me escapa, o el conocimiento de los otros cuerpos, que siempre puede ser dudoso, el conocimiento de mí mismo es indubitable. Todos ustedes lo conocen perfectamente. Era la manera de escapar de esa duda metódica, hiperbólica, que le hacía a Descartes sentir como angustias de ahogo, ¿verdad? Estoy braceando en el mar de la duda hasta que me he topado con un punto firme en el que puedo hacer pie. Estoy pensando, pienso, luego ya hay una verdad inconmovible. Lo que piense, eso será dudoso. Lo que es indudable es que estoy pensando. Y todos recordamos cómo Descartes conduce al lector del discurso del método o de las meditaciones metafísicas a través de esas dudas que le han acompañado. Bien, abro los ojos, veo rostros
expectantes, veo cuerpos humanos, mejor dicho, torsos humanos, porque se me ocultan vuestras piernas, veo techos y paredes. Todo eso, dice Descartes, puede ser falso. Todo eso puede ser un mero sueño, una alucinación, ¿verdad? Todo eso, hombre, yo soy un tipo serio, prosigue Descartes, no lo estoy dudando, no soy un estrafalario, no soy el licenciado Vidriera, ¿verdad?, que cree que los demás están hechos de vidrio, no, pero si nos ponemos rigurosos, si queremos hacer ciencia firme, hemos de decir que eso cabe todavía bajo la duda. Y aquí, recuerden, no interviene todavía el genio maligno. Esto no tiene nada que ver con esa hipótesis de un Dios engañador, porque todos tenemos la experiencia desconcertante de los sueños. Yo me pregunto, ¿cómo habría sido la historia del pensamiento de la humanidad si no existiera ese fenómeno de dormir con imágenes? El surgimiento de las religiones, incluso de la filosofía. Pues bien, eso es dudoso, dice Descartes. Pero lo que no cabe dudar es que yo estoy viendo eso que estoy viendo. El techo y las paredes de distinto color. Que lo sean, a lo mejor es que no hay ni techo ni paredes. Bueno, es algo muy conocido por ustedes y no conviene insistir más. Por tanto, según la modernidad, y hay que avanzar mucho en la historia para empezar a encontrar voces discordantes, según la modernidad, ese conocimiento de nuestras propias vivencias mentales, de ese torrente de conciencia donde uno puede, en fin, equipararlo con ese yo que los antiguos nos pedían conocer, eso es asequible. Estamos continuamente conociéndonos y está al alcance de nuestra mano captarlo frente a lo demás. Pues bien, mi propuesta, a modo de hipótesis para ser discutida, es que Descartes, perdonen la irreverencia, Descartes se equivoca de cabo a rabo. No hay ese carácter privilegiado del autoconocimiento. El autoconocimiento no tiene ninguna prerrogativa especial frente al conocimiento del otro. El autoconocimiento no es más seguro que, permítanme el neologismo, el heteroconocimiento. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo lo pruebo? No me repliquen ustedes, por favor, eso que el Miocid dijo, ¿verdad? No recuerdo a qué personaje, ¿no? Manos sin lenguas, perdón, lenguas sin manos, ¿cómo osas hablar, no? O lenguas sin manos para blandir la espada, ¿no? Aquí sería, en fin, lenguas sin manos, y los manos serían los argumentos que fundan esto que acabo de decir. Bien, vamos a ir un poquito despacio. Es el privilegio del filósofo y a lo mejor también la condena, ¿no? Hay que ir con una cierta meticulosidad. Este carácter infalible del autoconocimiento, bueno, que recordado al hilo de los textos de Descartes, se dan en otros muchos autores. Estoy pensando, por ejemplo, en un autor muy cartesiano y también muy aristotélico, como es Brentano. Brentano quiere fundar la filosofía. Bueno, todo filósofo quiere fundar la filosofía, ¿no? Se da cuenta de que no han sido suficientemente rigurosos sus antepasados, ¿verdad? Y no han sido suficientemente ambiciosos. Bueno, vamos a hacerlo por fin bien. Y Brentano ve que la filosofía, para fundarse debidamente, tiene que echar raíces en la psicología. Casi todo filósofo tiene, digamos, como un modelo de ciencia extrafilosófica, y quiere que la filosofía se acerque cuanto más a ese saber no filosófico para ser riguroso. Quizás este sea el error de muchos filósofos. Habría que hacerlo al revés, ¿verdad? Que esos otros saberes se acercaran un poco más a la filosofía. Pero, sea como fuere, Brentano quiere fundar la filosofía en la psicología, un poco como hace Descartes. Pero claro, para ello tiene que tener un concepto más riguroso de psicología, porque hasta ahora, a su juicio, los llamados psicólogos son divagantes. No se sabe muy bien de qué hablan. Hablan de la conciencia, hablan de lo mental, pero ¿qué es eso de lo mental? Y claro, en su psicología, desde el punto de vista empírico,
siempre será un aristotélico Brentano y por ahí ese apelativo, pues intenta discriminar el objeto mental, el que no es mental. Lo que él llama fenómeno psíquico del fenómeno físico. Y hay varias distinciones que trae a colación. Las recordarán porque son las clásicas, más o menos. Se fija en primer lugar en la extensión, en ese ocupar espacio, en ese tener partes, unas fuera de las otras, que caracteriza a lo físico, frente a lo mental. Una duda, un acto de odio, un anhelo, pues sí se dilatan en el tiempo, pero no ocupan espacio, no se expanden en el tiempo. No tienen una parte derecha y una parte izquierda, un delante y un detrás, un exterior, un interior. Eso que llamamos, siguiendo a Brentano, fenómeno mental, es inespacial. Luego Brentano tendrá algunas dudas todavía y no está claro si lo acepta. Pero pongan ustedes ahora un ejemplo de fenómeno físico. Bueno, la silla, la mesa, los cuerpos, eso sí se extienden en el espacio. Sí mantienen relaciones espaciales con otros cuerpos, ¿no? Esa mesa está cerca de la ventana. Mi duda no está cerca espacialmente de lo que acabo de escuchar. Estará próxima en el tiempo. Escucho, inmediatamente después surge la duda, pero no en el espacio. Bueno, ese es un rasgo, pero hay otros muchos. El fundamental será el carácter intencional de lo mental. Lo mental siempre apunta a algo que no es ello mismo. Pero hasta que llega a este rasgo, que parece que es el que más satisface a Brentano y por el que ha pasado a la historia en este aspecto, Brentano señala que los fenómenos físicos se aprenden, se captan a través de los sentidos externos, a diferencia de los fenómenos psíquicos, las representaciones, los actos fundados en representaciones, lo que podríamos poner ejemplos de vivencias o actos mentales que se captan por el sentido interno. Y claro, Brentano es un filósofo muy agudo, dice, poco hemos dicho si decimos esto nada más, mientras no tengamos una distinción clara, nítida, de lo que es un sentido interno y lo que es un sentido externo. Claro, los sentidos externos captan lo físico, el sentido interno capta lo mental. Y bueno, ¿y en qué se distinguen? Casi se nos escapa, ¿no? Porque los sentidos externos aprenden los cuerpos, lo físico, y el sentido interno, lo mental. Nos movemos en un círculo. Hay que encontrar una distinción que no sea su objeto. Y esa distinción, y aquí se muestra cartesiano, es la infalibilidad del sentido interno, que aprende lo mental, frente al del sentido externo. Y vuelven a reproducirse los ejemplos cartesianos, tan manidos desde entonces. Que estoy viendo de distinto color el techo de la pared, eso es indudable. Que el techo y la pared sean de distinto color, eso es dudoso. Y ese es el punto con el que yo difiero profundamente. Porque yo creo que aquí se está haciendo una especie de juego de manos intelectual. Se está dando una mercancía por otra, ¿verdad? Hay un trilero que nos esconde el punto esencial para llevarnos a donde el autor pretende que estemos. Porque si estamos hablando de fenómenos, es lo que estamos hablando, es decir, de lo que nos aparece, de lo que se nos muestra, de lo que se nos dona, de lo que se nos da, si estamos hablando de fenómeno, tan indudable es el fenómeno físico y el fenómeno mental. No, porque que yo estoy viendo de distinto color, eso no cabe duda. Pero que sean de distinto color, sí. Espera un momento. Porque el fenómeno es los dos colores distintos que se te dan, no la realidad. Nadie está afirmando en este punto que además del fenómeno de la pared y el techo cromáticamente distinguibles, hay una pared y un techo, puesto que puedo estar dormido en mi cama, soñando, etc. Pero igual que se me da que estoy viendo, puesto que hay esa conciencia concomitante de mí mismo, cada vez que mi conciencia está ejecutando operaciones, se me da con igual indubitabilidad dos colores diferentes,
como fenómenos, qua fenómenos. Es que es inseparable el objeto del acto. Y no cabe decir que el acto, que queda especificado por su objeto, tiene una prioridad a la hora de acceder a él cognitivamente que no tiene el objeto. Porque no puede haber acto de percepción, esta es la intencionalidad que subraya una y otra vez Descartes, no puede haber acto de percepción si no hay objeto percibido. Y por tanto la certeza que tengo respecto del acto es exactamente la misma, tiene que ser exactamente la misma que la que tengo respecto de su objeto. ¿Dónde está la prioridad? Entonces, dirá todavía quizás un cartesiano, ¿verdad? Es que la prioridad está en otro lugar, no te has dado cuenta que el fenómeno pared-techo, cromáticamente distinguidos, es un fenómeno, sí, fenómeno en el sentido que se te está dando y es indubitable cuando se te da y en tanto que se te da. Pero es un fenómeno que en tanto que fenómeno físico anuncia, sugiere, te invita a pensar en algo más que el fenómeno. Invita a pensar que esa misma estructura física es independiente de que se me esté dando. Invita a pensar que esa estructura física la pueden percibir otras conciencias que estén en esta misma sala. Invita a pensar que si yo me acerco y alargo mi mano, sentiré una sensación de solidez o de suavidad. ¿Verdad? Hay colores o superficies que se nos anuncian ya como suaves o como ásperas, y si las tocamos nos llevamos la sorpresa si no es eso. Es decir, es como si el fenómeno físico fuese la carcasa, la superficie de algo mucho más profundo. Y en esa medida, claro, si yo lo que estoy afirmando es que estoy viendo, indubitable, y que estoy viendo esos colores, pero es que nadie se queda ahí. Todos decimos que estoy viendo cosas, objetos, que no solo me limito a aprender fenómenos físicos, sino cosas, realidades físicas. Y es este salto que se hace inconscientemente, porque, insisto, el fenómeno físico lo sugiere en sí mismo, invita a pensar en ello. No es que lo pongamos por un capricho, ¿verdad? Tenemos que hacernos violencia para pensar que esto es simplemente una superficie. No, es una superficie que tiene un reverso. Y por eso, si viese que es un decorado y no una pared sólida, me llevaría una enorme sorpresa. Recuerden aquel famoso chiste, yo se lo he escuchado atribuido a varios presidentes de Estados Unidos, ¿no? Como si los presidentes de Estados Unidos fueran todos tipos, en fin, bueno, no voy, quiero decir, que vamos, si hubieran nacido en Lepe o algo así, ¿no? Bueno, iba Wilson, no Theodore Wilson, ¿no? Sino el anterior, ¿verdad? Que coincidió con la Primera Guerra Mundial, no con la Segunda. Esperemos que no haya un tercer Wilson de Estados Unidos. Bueno, iba pues en campaña electoral y claro, entonces no había aviones o no era común coger un avión, aunque ya hubiera aviones, iba en tren. Y claro, todo presidente en campaña electoral siempre tiene un conjunto de acólitos que le dan un poco de conversación, ¿no? Está estupendo, presidente, ¿eh? En Wyoming has barrido, tal, bueno. Y le dice uno de esos acólitos, mire, señor presidente, parece que aquí han esquilado a las ovejas, porque el tren pasaba y había un rebaño paciendo, ¿no? Y Wilson dice, al menos por el lado izquierdo. Bueno, claro, nadie ve una oveja a medio esquilar, ¿verdad? Todos completamos el otro lado. Eso es cuando digo que el fenómeno parece sugerir, invitar, te hace pensar en otra cosa más que fenómeno. Y tan pronto como piensas en esa otra cosa, en la oveja completa, es cuando empiezas a entrar en el terreno de lo dudoso. Un cartesiano podría defender la tesis cartesiana de esta manera. Ustedes, claro, bien, si yo me limito a decir que veo esos dos colores, nada, pero si digo que hay dos colores, ya, pero me pregunto, ¿y no cabe hacer lo mismo respecto a lo psíquico? No cabe. No cabe porque lo psíquico, y ahora yo no hablo de fenómenos,
todos ellos, ¿verdad?, están ligados a su aparecer, sino de la realidad psíquica o física, lo mental, lo psíquico, parece que es una realidad que se agota en su aparecer, que es un fenómeno, darse, que no sugiere algo más, frente al fenómeno físico, que parece que dispara a la conciencia a tomarlo por otra cosa. Mientras que el fenómeno físico de la botella me, en fin, combina a pensar una botella como realidad física, el fenómeno psíquico de percibir visualmente la botella, táctilmente la botella, de desear la botella, de recordar la botella, etc., parece que se agota en ese fenómeno. Es como si sudarse fuese toda su consistencia, como si no escondiese nada detrás, frente al fenómeno físico. Y en ese caso, claro, habría como una cierta prioridad de lo mental frente a lo físico. Porque lo mental no puede ser otra cosa que lo que aparece, como si no escondiese detrás nada, a la diferencia de algo físico, que siempre tiene una espalda, que no se me muestra visualmente, un interior, que se escapa por muchas vueltas que dé al objeto. Pero esto, que podría ser una salida, yo creo que no es válida. Yo creo que no es válida, y creo que no es válida por dos razones. Porque, vamos a ser serios, ¿estamos hablando de fenómenos o de realidades? Mi tesis es que el fenómeno, ya sea mental o físico, tiene la misma certeza. Cuando accedemos a ellos, mientras nos mantengamos en su apariencia, pues ahí no cabe errar. Es verdad que el fenómeno mental parece sugerir todo un cúmulo de realidades, el otro lado de la oveja. Pero vamos a pensar lo mental. Es que hemos aceptado, sin discusión ninguna, la tesis cartesiana, que el fenómeno psíquico es, digamos, tan pobre que todo lo que muestra, lo muestra clarísimamente, que no tiene en su mostrarse, frente al fenómeno físico, un insinuar un más allá. Pero esto es así. Más bien el fenómeno mental, igual que el fenómeno físico, parece invitarnos a pensar en algo distinto de él. Parece invitarnos a pensar en todas las conexiones causales, analógicas, de semejanza, de otros fenómenos. Porque lo que es claro es que nadie tiene, como dicen algunos, la conciencia en blanco, ¿no? Medita, ¿no? Deja la conciencia en blanco, no pienses en nada. Entonces no medito, no sé. Nunca alcanzo eso, salvo cuando me duermo. Pero entonces, bueno, nunca tenemos la conciencia en blanco, pero tampoco tenemos la conciencia, como otros pretenden que es la meditación, embebida en un único acto mental. Más bien la conciencia es, yo no diría como William James, un torrente de vivencias, porque torrente da la idea de algo desordenado, caótico. Es un plexo de vivencias interconectadas. Y claro, no cabe una duda si no hay un recuerdo, y no hay, en fin, y hay un deseo. Todo se da interconectado. Y de la misma manera que el anverso de un fenómeno físico me lleva a pensar en su reverso, todo fenómeno mental me lleva a pensar en una enorme cantidad de fenómenos mentales también con él conectados. Y en ese sentido, claro, la conciencia del fenómeno psíquico es más amplia que la conciencia de este fenómeno psíquico. De la misma manera que la conciencia del fenómeno físico es más amplia porque me induce a pensar en la realidad. Se vuelven a parificar, vuelven a ser semejantes la aprehensión de lo físico y de lo mental.
algunos autores no siguen este análisis cartesiano, brentaniano. Estoy pensando, por ejemplo, en Max Scheler. Max Scheler sostiene la posibilidad del autoengaño en el conocimiento de sí mismo. Un libro, bueno, iba a decir recientemente porque, bueno, ya traduce hace tiempo, pero... Y no lo siguen porque, a mi modo de ver, entran en una discusión puramente verbal, de un interés muy secundario. Vienen a decir, no, miren ustedes, es el análisis que yo he esbozado, en fin, con palabras quizás torpes, quizás Scheler lo acepto, pero con un matiz, y es que eso que ha llamado fenómeno físico, los dos colores, forman parte del fenómeno mental, son fenómeno mental. De tal manera que, claro que es infalible. Yo estoy seguro que veo y estoy seguro de que estoy viendo dos colores. Pero es que el ver y los dos colores vistos, en tanto que vistos, son mental, son psíquico. Es simplemente una discusión puramente nominal, pues que es reconocer lo que ya Brentano sostenía. En fin, el acto, la representación, tiene dentro de sí lo representado. Es inescindible el vínculo que los une. Y en esa medida podemos llamar a todo mental y por eso es indubitable. Entonces, es una cuestión meramente de palabras. No, porque mi tesis, recuerden ustedes, era doble. Era que por una parte, en fin, lo mental y lo físico, en tanto que fenómenos, tienen que tener el mismo grado de certeza. Pero venía una segunda parte. Y es que esa certeza no es la que Descartes pretende. Es una certeza probable, es una certeza moral, vamos, es una duda. Filosófica al menos, ¿no? Es una duda. Es decir, que igual que no conozco lo externo, tampoco conozco lo interno. ¿Por qué? Porque, en fin, uno tiene que estar infeccionado de sensismo, de atomismo psicológico, para sostener que ha vivido alguna vez, digamos de forma ingenua, de forma directa, sensaciones. Uno no vive sensaciones. A las sensaciones llega después de un análisis de algo que sí vive. Y lo que vive son percepciones. La sensación es más bien un postulado, ¿verdad? Es un constructo. Bueno, si tengo percepciones tendré sensaciones, pero cada vez que intento encontrarlas en mi conciencia se me escapan. Cuando distingo entre la sensación de la percepción, lo que yo estoy queriendo decir es que lo que uno vive, en el nivel más elemental de la vida psíquica, que es la aprehensión, lo que capta son datos sensoriales inmediatamente, simultáneamente interpretados. Porque no hay la captación del dato y a continuación, muy rápidamente, sin dar... No, es simultáneamente. Capto datos sensoriales interpretados. Interpretados quiere decir que le doto de significado. Es una manera no muy correcta de hablar, porque es como si hubiese dos actos, la captación y luego la dotación de significado. No lo aprendo, ese dato sensorial, sin significado. Significado que puede variar después, pero ya lo tengo. Y ese dotar de significado es comprenderlo, es aprenderlo como esto o como aquello. Y en esa medida interviene un nuevo elemento. No estoy diciendo que toda percepción sea un juicio, ni siquiera un juicio incoado, pero sí que en toda percepción hay un elemento intelectual, conceptual. Y es ese subsumir esos datos sensoriales bajo ese concepto donde puede encontrarse el error. Decía, la misma certeza tenemos de lo mental como fenómeno y de lo físico como fenómeno. Pero esa misma certeza, en la medida que es siempre la aprehensión de algo interpretado, es, en
fin, un conocimiento donde el engaño es posible. Y hay tantos ejemplos como queramos, ¿verdad? En la vivencia perceptiva visual, pues esa sombra que la veo como una persona agazapada. Podemos poner muchos ejemplos. Pero los mismos ejemplos, quiero decir, mutatis mutandis, podemos ponerlos en la captación de la vivencia mental. Porque también la vivencia mental no solamente es vivida, sino que es interpretada al ser vivida. Y en esa medida es subsumida bajo un concepto. Y hasta yo me atrevería a sugerir que, puesto que nuestro vocabulario está forjado para hablar de lo físico, de lo corporal, de lo material, y balbucimos tan pronto como intentamos hablar de lo mental, esa aprensión, esa discriminación de lo psíquico es más pobre y por tanto más engañosa que la aprensión de lo físico. Uno vive, obviamente, la percepción visual de forma concomitante, sin someterlo a atención. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando hago reflexión para eso que he vivido de una forma totalmente inatenta, sin percatarme propiamente de ello, embebido en lo que estaba haciendo, entonces es interpretado con frecuencia de forma errada. Claro, aquí los ejemplos de la percepción sensible no nos ayudan mucho, pero no debemos olvidar que eso es una parte mínima e insignificante de nuestra vida mental, que junto a las aprehensiones, lo que Brentano llamaría representaciones, están los actos fundados en representaciones, las respuestas intelectivas y afectivas. Y es ahí donde todavía nos cuesta más identificar lo que estamos viviendo. Pero identificar lo que estamos viviendo no significa que vivimos y luego nos ponemos a pensar cómo lo identificamos, sino que lo vivimos ya identificándolo. Y por tanto, con frecuencia, ya errando en esa identificación. Porque esa identificación se tiene que hacer como todas las demás identificaciones, a partir del lenguaje. No digo solo del lenguaje, pero nuestra vida conceptual está embebida de palabras. Y esas palabras para hablar de lo físico, como las palabras para hablar de lo mental, las aprendemos de la convivencia. Yo aprendo a mirarme dentro de mí mismo, a nombrar lo que estoy viviendo y por tanto a vivirlo, porque otros me lo han nombrado antes. Y en un difícil juego, sobre el que Wittgenstein ha llamado muchísimo la atención, pero que ya estaba en Agustín de Hipona, San Agustín, en un difícil juego voy aprendiendo de la mente de los otros a descubrir mi propia mente. Por eso Descartes le movía a escapar de la duda metódica y quizá encontró este camino. Pero si hemos de ser fieles a la realidad, este no es un camino expedito, porque no es verdad que sea más fácil conocerse a uno mismo que conocer a los demás. Si es cierto esto que he intentado, argumentar delante de ustedes, que el conocimiento de uno mismo es un conocimiento significado, y ese ser significado quiere la cooperación de los otros, y es aprendiendo cómo los otros viven, en el sentido no biológico, ni siquiera en el sentido, digamos, de actividad, sino cómo parece que sienten cuando viven, como yo aprendo a sentirme a mí mismo. Eso se ve en la literatura universal, en el teatro, en el cine, ¿verdad? Cómo es justamente esa habilidad del autor de crear una situación en que la respuesta afectiva, intelectual, ¿verdad?, ese talante, ese sentimiento, se muestra de un modo plástico y llego a descubrirlo en mí mismo. Es una sugerencia que seguramente el profesor Vilarroche
va a echar por tierra, pero eso es lo que tiene la filosofía, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto exponerla delante de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, me veo en el brete de tener que contestar algo a lo que no veo por dónde atacar y con lo que concuerdo, y además porque cualquier tipo de objeción supondría una especie de soberbia intelectual de querer ponerme yo por encima del profesor García Norro, nada más lejos. Así que sí que lo único que voy a hacer es 3 cuestiones que me han surgido al hilo de lo que ha ido comentando. La primera, que en el fondo creo que abunda en su tesis fundamental. El niño salvaje se conoce a sí mismo, porque me parecen muy interesantes todas las investigaciones en torno a los niños salvajes, carecientes de lenguaje en el fondo, que reentran en la vida civilizada y descubrimos que no tienen un mundo formado precisamente por no tener lenguaje, es decir, un mundo conceptual formado, no son capaces de discriminar tampoco la realidad. Y si, claro, la primera imposibilidad con el niño salvaje es hacerle la pregunta para él con sentido: ¿qué me dices acerca de ti mismo? No comprende la pregunta, pero si lograra comprender la pregunta me da la sensación que tampoco diría nada, porque no ha vivido en un mundo humano forjado y moldeado con el lenguaje tal y como lo ha dicho. Así que la primera pregunta sería: ¿y es verdad que el niño salvaje no se conoce a sí mismo? La segunda cuestión sería la siguiente. Ha hecho alusión en su exposición también. Conocerse a sí mismo tiene 2 sentidos distintos. Uno es conocer mi esencia metafísica, mi yo en tanto que sustancia, pero también hay un sentido de conocerse a sí mismo que es conocer el tipo de acciones que yo puedo cumplir en la vida, hasta dónde llego, hasta dónde no llego, mis recuerdos, mis percepciones, mis límites. Luis Vives, en su tratado de Anima et Vita, dice: en realidad, cuando los clásicos nos pedían conocernos a nosotros mismos, no pretendían que conociéramos la esencia de nuestra alma o de nuestra sustancia, algo muy oscuro y difícil de conocer. Decía Luis Vives: en realidad conocerse a sí mismo significa conocer hasta dónde puedes dar de ti mismo en la vida para saber conducirte en ella. Me da la sensación que, por ejemplo, todos los estoicos, en su prédica moral, inciden en este conocimiento de sí mismos en el sentido de hasta dónde puedo dar de mí mismo, porque lo que me interesa es saber conducirme en la vida, no tanto saber qué tipo de sustancia metafísica me constituye, sino al final tener éxito en la vida, entre comillas, lo de éxito. Así que la pregunta aquí sí que es muy concreta: ¿cuál de los 2 conocimientos es más importante? ¿El conocimiento metafísico o el conocimiento de mí mismo en tanto que mis límites y posibilidades? Y la última cuestión, al hilo de Brentano y el tema de los fenómenos físicos y fenómenos psíquicos, es casi pedirle una aclaración, porque sé que ha abundado también en ello. Claro, al hablar de fenómeno físico y fenómeno psíquico, pretendiendo acotar 2 campos de realidad, en realidad no estoy acotando 2 campos de realidad distintos, sino uno solo, porque la palabra fenómeno ya va implícito el que algo se me presenta ante mí, como creo que he dicho. Por lo tanto, es tramposa, ¿no?, en el fondo, esta distinción entre fenómeno físico y fenómeno psíquico, puesto que todo se reduce a fenómeno. Y reduciéndose todo a fenómeno, no podemos quitar la conciencia tampoco. Yo creo que es parte de la tesis también, pero bueno, abundar un poquito en eso. Y nada más. Muchísimas gracias. Son tareas muy arduas. Empezando, siguiendo el orden del planteamiento, para mí es un misterio los niños salvajes, en fin, sordomudos, no atentamente cuidados para lograr una comunicación eficaz con ellos. Es un verdadero misterio. Es un verdadero misterio para mí la conciencia animal. Yo no soy cartesiano, bueno, se ha notado, pero tampoco en la tesis extraña de que los animales no sienten, ¿verdad? Son máquinas. Claro que los animales tienen conciencia, pero una conciencia no humana en absoluto, radicalmente opuesta a la distinta de la humana, y es un misterio, ¿verdad?
qué siente un animal, ¿no? ¿Qué siente? Si es que queremos aproximar ese niño salvaje que sin esa convivencia humana pues no ha podido desarrollar lenguaje, y al no desarrollar el lenguaje no, su capacidad intelectiva de comprender las cosas, ¿no? En ese sentido yo no conozco relato de niño salvaje más espeluznante que el que aparece en la obra Si esto es un hombre, donde se narra la vida en el campo de concentración. Allí ha nacido un niño y está 2 años en esas condiciones de tanta penuria, de tanto dolor. En fin, no dice ni una sola palabra, salvo el grito agónico cuando muere. Y dice, claro, el autor, ahí se juntaban como 80 lenguas. Nadie fue capaz de interpretar esa única palabra que pronunció, ¿no? Probablemente no sería de ninguna lengua, ¿no? Aunque parecía articulada, ¿no? Sin lenguaje, a mí me parece que lo que es la vida intelectual se nos vuelve totalmente misteriosa. Quizá habría que pensar que esas personas, no solamente los niños salvajes, hay muchas situaciones así, tienen un maestro interior, ¿no? Con el que pueden dialogar en un lenguaje desconocido. Para mí es un misterio, pero mi tesis sería que no ven el mundo articulado como lo vemos nosotros, ni se comprenden a sí mismos. Sienten, por supuesto, sienten la punzada del dolor, pero no es una punzada comprensible. No diciendo que nosotros comprendamos todos los dolores o todos los sentimientos que tenemos, sino ya los encardinamos en un nexo de relaciones y nos permiten, pues en fin, barruntar por lo menos un misterio en esa vivencia, ¿no? Sí, pero eso es lo que quería decir. Ciertamente tenemos que aprender a nombrar lo mental para vivirlo plenamente. Y ese aprender a nombrar lo mental es una tarea cooperativa, igual que aprender a nombrar lo externo que constituye el mundo. Si algo es un precepto, un mandato, tiene que ser, como en fin, nos fijamos al principio, factible, acceder por mí, tiene que ser difícil, pues no merecería la pena comiar su cumplimiento, y tiene que ser relevante lograrlo. Entonces, de eso dije, no quiero hablar, pero seguramente algo habrá que decir. ¿Por qué los antiguos nos mandaban conocernos a nosotros mismos? Y obviamente, en fin, el profesor Vilarroche lo ha dicho muy claramente, ese conocerte a ti mismo no puede ser un conocimiento metafísico. Conoce lo que es el ser humano, ¿no? Ahí hay un se, auto, es conócete tú a ti mismo. No conoce la esencia de la naturaleza humana, no, a ti mismo, conócete a ti mismo, ¿no? Y ese conocerte a ti mismo, y no era la pretensión, estoy convencido, no es la de los, ¿cómo se dice? Los coaching, ¿no? Es saber en qué eres bueno y en qué eres malo, ¿no? Bueno, pues entonces, para aquí, no es eso, ¿verdad? Es algo más. Bueno, esto es un remedio, y como toda mala imitación, ¿no? Es algo más. Conocerte a ti mismo no es solamente, entiendo yo, y sé que no es eso lo que se quería decir, conocer las capacidades y no, porque eso está bien, pero uno puede tirar hacia adelante sin ello, ¿no? Es más bien conocer cuál es tu vocación, no tanto, digamos, para lo que estás bien dotado, sino cuál es tu verdadera vocación, para no desperdiciar la vida demasiado, ¿no? Pero esa es tu vocación, o sea, no es un conocimiento genérico. ¿Cuál es tu vocación y, por tanto, cumplirla? Y conócete a ti mismo tiene otro aspecto. Para mí, podríamos ver textos estoicos especialmente que lo muestran, ¿no? No he insistido, pero se podría haber existido antes, ¿no? Hacemos lo que hacemos, pensamos como pensamos, sentimos lo que sentimos, pero ¿cuál es el resorte último que me mueve a actuar como actúo? Ese es un punto importante.
no solamente en la ética antigua, donde es una ética que no es una ética de la acción, más bien es una ética del carácter, pero también en la ética kantiana y en el fondo en cualquier ética, ¿verdad?, que no sea meramente utilitarista, consecuencialista. ¿Qué es lo que te mueve a hacer esto? Porque conócete a ti mismo siempre se ha dicho, casi siempre se ha dicho, en la antigüedad, sobre un trasfondo ético. Y en ese sentido es un mandato a ser fiel a la vida moral. Vida moral que puedes creer cumplir, pero si es por motivos espurios, entonces, si soy justo por el qué dirán, pues entonces no soy justo. Entonces no soy justo. Por eso ese conocerte a ti mismo es inexcusable como tarea, ¿no? Pero claro, todo eso pasa por haber hecho un aprendizaje. Porque esa inspección dentro de la propia alma es dificilísima. Ustedes saben que algunos sostienen que es imposible, ¿no? Y ya Kant la declaró como totalmente insondable. Cumple con el deber y hazlo por respeto al deber. Pero nunca sabrás si lo habrás hecho por respeto al deber. No me diga usted eso, ¿verdad? Ya me deja... Yo entiendo que eso es una concepción protestante del pecado original. Hay una barrera insalvable. No es que, en fin, otras concepciones católicas digan, vamos, conocerte a ti mismo es una avenida en donde no hay apenas, vamos. No, es dificilísimo, ¿no? Es dificilísimo. Pero dificilísimo e imposible no son lo mismo. Y claro, ese conocerte a ti mismo es una tarea para toda la vida. Porque uno puede creerse bueno sin serlo, muy fácilmente. Y sí, ciertamente, ¿no? Quizás haya un mal juego en mi presentación. La idea es que hay fenómenos y, digamos, tras fenómenos, realidades, cosas, objetos, nombre, en fin, dejamos como queramos. Y el fenómeno es lo que se da. Y claro, el principio básico de la fenomenología, el principio de todos los principios, es que mientras me atenga al fenómeno, el conocimiento está firmemente asegurado. Mientras diga las cosas tal como se me presentan, tal como están en persona, porque a veces, claro, algo se me presenta en persona y en mención se me presentan otras muchas cosas, a pesar no se me presentan en persona. Mientras me atenga al fenómeno, el conocimiento es indudable. Y yo entonces metía el juego de, bueno, pero el fenómeno puede ser mental o físico, pero qua fenómeno es indubitable. Y claro, el punto, yo creo, realmente difícil de mi exposición, difícil para mí de sostener, ¿no? Difícil, es, no será verdad, como algunos sostienen, que el fenómeno mental y la cosa mental correspondiente es lo mismo, porque no hay, en tanto que mental, más que fenómeno, mientras que el fenómeno físico y la cosa física pueden ser muy distintos, hasta el punto de que no hay cosa física donde hay fenómeno físico. Pero ¿tendría sentido hablar de algo así como un fenómeno mental y un número mental? O si no hablamos de números cargados de connotaciones, una cosa real. O más bien habría que decir, no, es que el fenómeno mental es eso y nada más que eso. Vamos al médico, es una experiencia bastante común. Doctor, me duele aquí. A usted no le duele ahí. Si yo lo sabré. Que ahí no le puede doler. Claro, un dolor es incorregible en el sentido no de que no me lo pueden quitar, sino en el sentido de que yo sé si me duele o no. Y nadie más lo sabe. Pues le tendría que doler. Pues no me duele. Eso, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Es cierto. Es como si fuera como más simple el fenómeno mental que el psíquico, que simplemente por los planos yuxtapuestos que tiene, ya indica un interior que siempre se me escapará, porque aunque rasque, habrá lo interno pasa a externo, pero quedará otra cosa interna. Y sin embargo, esa era mi hipótesis,
ese fenómeno, mero dolor, como fenómeno psíquico simplicísimo, todavía es suficientemente complejo. Porque, en fin, remite a un plexo de fenómenos psíquicos que ya no se me dan con este carácter de en persona, pero remiten con tanta fuerza como el anverso de un cuerpo me hace pensar en su reverso. Era un poco el planteamiento que yo quería sostener. Bien, pues muchas gracias. Tenemos unos 10 minutos para hacer alguna pregunta, hasta y cuarto, para que tengamos 15 minutos también para movernos, ir al servicio, todo eso. Muchas gracias. Seré breve. Son dos aclaraciones, aunque estoy muy de acuerdo con su tesis, son dos aclaraciones que quiero llevar a cabo. El primero es en qué lugar caben las sensaciones dentro de su tesis, porque bajo mi punto de vista la sensación al fin y al cabo es un fenómeno empírico, pero no considero que vengan como tal de la experiencia sensible. Es decir, nosotros podemos vivir una sensación concreta o un número de sensaciones concretas a través de situaciones sin haber utilizado lo empírico como un trampolín para ellas, y tampoco necesitamos como tal, esta es solo mi creencia, el propio ejercicio mental para conceptualizarlas previo al sentimiento. Es decir, la conceptualización considero que viene después de la sensación. Por tanto, ¿en qué lugar caben las sensaciones? Y luego la segunda pregunta es, en plan, muy de acuerdo con la convivencia como una especie de necesidad para, a través de cómo sienten los demás, cómo experimentan la vida, reconocerme a mí mismo, pero considero que se da como una especie de... hay un rizo más en esa premisa, que no es sino a través de el aprendizaje que me da la vivencia externa, la vivencia de los otros. Yo también aprendo a reconocerme a mí mismo, y a través de reconocerme a mí mismo soy capaz de reconocer a los otros sin volver a pasar por ese proceso. No es como tal un bucle que vamos enlazando en ese plexo de vivencias que es la vida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estas dos cuestiones tan interesantes. Respecto a la primera no sabría muy bien qué decir, porque tendríamos que aclarar terminológicamente muchas cosas. ¿Dónde dejo las sensaciones, ¿no? Y las sensaciones que pueden existirse lo empírico, ¿no? Claro, eso de existirse lo empírico también, ¿qué significa? Quiero decir, a lo mejor es un paréntesis que no viene al caso, pero déjenme decirlo. ¿En qué se distingue una percepción visual? Estamos hablando todavía de percepción y no de sensación, de una imagen visual, por ejemplo, de la rememoración, de la imaginación. Yo les estoy viendo, cierro los ojos y les veo, ¿no? Pero ya no lo tengo empíricamente, no queda afectada la pupila, el nervio óptico, etcétera, ¿no? ¿En qué se distinguen? Bueno, no lo sé, pero sí sé que Hume no tiene razón. No es la vivacidad, no es la fuerza, tiene que ser otra cosa, eso está clarísimo, ¿no? Y ya titubeando diría, claro, es que lo que llamamos percepciones ligadas a lo empírico, y eso muestra lo que es el plexo de lo psíquico, lo que llamamos percepciones son, digamos, sí, la aprehensión visual, igual que puede ser en el recuerdo, en la fantasía, acompañada necesariamente de la conciencia del propio cuerpo, que falta en la fantasía. Es decir, si nos detenemos un momento, cuando uno ve, siente los ojos viendo. El caso extremo es cuando, en fin, nos quitamos, nos ponemos las gafas, claro, nos entornamos los ojos, giramos la cabeza, pero eso en mayor o menor medida ocurre. O sea, la tesis de que esa percepción es empírica no es una tesis de laboratorio, que luego se puede contrastar. Es una tesis de que estoy viviendo la imagen visual, imágenes propioceptivas de mi cuerpo. Eso es un ejemplo más de ese plexo, ¿verdad? El fenómeno es que no se da aislado, y como tal, a ver qué lo que conexiono con él es donde cabe ya empezar el error. ¿Dónde queda la sensación?
También mi tesis, susceptible de crítica y quizá de equivocada, por supuesto, es que la sensación viene después de la percepción, no antes. Bueno, viene después en el sentido de que descomponiendo la percepción puedo descubrir las sensaciones. Pero no hay conciencia de la sensación que vaya seguida, aunque sea inmediatamente, de percepción. Solo, digamos, analizando una percepción, descubro, digamos, que como elementos, ingredientes de ella, hay sensaciones. No es la única tesis posible, hay autores que más bien sostienen lo contrario, pero, chico, yo es lo que veo cuando me miro a mí mismo, pero tengo que aprender a mirarme, ¿no? Por eso aprende. Y lo segundo es una tesis, lo has dicho muy bien, ¿no? En el fondo es la tesis dialógica del personalismo, ¿no? No hay un yo si no hay un tú, si no hay un tú que te ha nombrado, ¿no? La conciencia de uno como un yo viene de que somos nombrados por un tú que nos mira, ¿no? Los niños salvajes de nuevo, ¿no? Y claro, solo cuando uno se reconoce como un yo es capaz de ver un tú. Eso es cierto, ¿no? Y esto podría indicar una suerte de círculo vicioso, ¿no? Pues claro, a ver qué es el primero, ¿no? No, es como un círculo hermenéutico, esos círculos, no sé si era tu imagen como una espiral, ¿verdad? No es estrictamente un círculo, ¿verdad? Pero evidentemente es probablemente los ojos de la madre donde el niño se descubre como mirado, y solo si soy mirado, otra de las maneras de conocerse a sí mismo, conocerse como mirado, ¿verdad? Eso es extraño, ¿no? Pero tan cerca está usted de sí mismo que tiene que mirarle a aquel para que se percate. Pues sí, así es. Solo si me mira otro yo me percato de mí, ¿no? Es la tesis del personalismo dialógico, Buber, en fin, tantos otros autores. Pero sí, muy bien dicho. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Profesor, muchísimas gracias por su brillante exposición. El planteamiento conocimiento de sí, conocimiento de otros o de algo otro es una comparación. Entonces, lo que yo me he estado preguntando es si la palabra conocimiento, qué sentido tiene, si es el mismo en los dos casos. Porque, por ejemplo, si como ha dicho al final, el conocimiento de sí mismo hace referencia a la vocación, al sentido de la acción, a la ética, parece que ese no es el sentido que tiene conocimiento al hablar de conocimiento de otro. Muchas gracias. Sí, es posible, muchas gracias por su pregunta, es posible que haya una analogía quizás no del todo justificada, ¿verdad? Voy a intentar defender, pero es uno de los problemas de mi exposición que agradezco mucho que lo haya subrayado. Cuando dije que el conocerse a sí mismo es un precepto que implica, digamos, la relevancia de lograr lo mandado, de que es una cosa muy buena conocerse a sí mismo, derivé inmediatamente, no al principio, pero muy pronto, a la cuestión ética. Porque me parece que los 7 sabios de Grecia, Pausanias, todos aquellos autores que lo han recogido, esta máxima, tienen en mente ese horizonte. Pero no tanto, eso es lo que al menos pretendía decir, que el conocimiento de sí mismo fuese, digamos, el conocimiento de lo que uno debe hacer, ¿verdad? Es el elemento de vocación, sino también, sobre todo, porque nos permite saber en qué medida estamos cumpliendo esa vocación que necesariamente, a poca lucidez que tengamos, incluye, digamos, acomodarnos a la ley moral, a la ley natural. Por eso ponía el ejemplo de la justicia. O sea, no hay que conocerse a sí mismo para saber que es bueno ser justo. Hay que conocerse a sí mismo para saber en qué medida uno es justo. Y, por tanto, seguir teniendo una tarea, siempre la tendremos, pero bueno, seguir, o poder decir, bueno, más o menos, pero, ojo,
que el justo puede cometer todavía injusticia frente a lo que dice Aristóteles. La idea es que los resortes, los motivos, las motivaciones, ¿verdad?, lo que me lleva a obrar es tan importante como lo que hago. Y si lo que hago es dudoso, en el sentido que admite varias descripciones, ¿qué ha hecho? Consolarle, decirle una mentira, la misma, ¿verdad? Cabe describirlo de muchas maneras. Todavía es mucho más difícil de aprender qué es lo que nos mueve a actuar como nos movemos. Y en ese sentido, conocerse a sí mismo es un peldaño ineludible de una vida moral plenamente consciente. En un sentido, claro, habrá diferente cómo conocemos a los demás, ¿no? Pero ese conocimiento de sí mismo, esa es la tesis, se logra solo a través del intercambio. Y no solamente un intercambio de palabras, no lo he insistido, pero un intercambio amoroso me parece indispensable, ¿no? Pero eso ya nos llevaría a otro punto. Muchas gracias. La última de las preguntas. A mí el tema del fenómeno siempre me ha dejado perplejo. Mi pregunta sería esta: si uno tiene como punto de partida un fenomenismo, yo solo conozco fenómenos, desde ahí puede trascender o se va a ver siempre, digámoslo así, en la oclusión de, pues yo no soy más que lo que percibo, pero tampoco puedo de alguna manera justificar nada. Está ahí la percepción pero quiero decir, ¿se puede trascender el fenómeno desde una concepción fenomenista o es necesario un punto de partida que ya dé por supuesto que hay una realidad independiente de mi conocimiento? Sí, muchísimas gracias por esta cuestión tan peliaguda, ¿no? El yo, claro, todo fenómeno mental parece reclamar, yo he dicho modestamente, un plexo de otras vivencias, ¿no? No hay una vivencia aislada. Unas se llaman a las otras y forman una red. Pero habría que ser más osado. En intimidad no he sido suficientemente osado. Esa vivencia parece reclamar un sujeto, que además es el mismo a lo largo de las vivencias. Porque si no, ¿cómo reconozco las otras vivencias como vivencias de ese plexo? Dicho de otra manera, sí, fenomenismo. Soy incapaz de entender el fenomenismo. Me parece que, claro, es como un cuerpo que está embutido en una tela que es demasiado estrecha, ¿verdad? Las costuras están a punto de saltar. Porque esas vivencias no son vivencias dispares. La mía y la tuya no, en fin, no forman parte del mismo plexo, pero ¿qué es lo que hace ser miembros de un conjunto? El yo, que las unifica. El yo no se me da, ciertamente, pero se me insinúa en las vivencias. Y hay más. Claro, esto que se dice tantas veces, a Unamuno, en fin, niebla, ¿no? Si yo tengo sueños, y si yo fuese el sueño de otros soñantes, ¿verdad? De otro. Chico, pero ¿cómo vas a hacer el sueño de otro? ¿Verdad? Porque una imagen no sueña, y yo sueño, ¿verdad? Quiero decir que a lo mejor los fenómenos físicos son meros fenómenos físicos. No lo creo, tengo argumentos, pero podría ser. Pero el fenómeno mental es un fenómeno vivo, actuante, experiencial. En fin, una percepción meramente percibida y no ejecutada, no vivida, no percibe. Es una percepción inerte, muerta, no sintiente. Claro, no sé si me explico lo que quiero decir. Eso es lo que hace que el fenomenismo se quede estrecho, ¿no? A mi modo de ver.